Hola, buenas tardes a los que estáis viendo este programa en directo y buenos días a los que lo veréis quizás más tarde en YouTube. Desde hace ya más de 45 años estoy trabajando en diferentes investigaciones en el área de agricultura y medio ambiente. Sin embargo, los investigadores muchas veces estamos tan centrados en nuestros propios problemas de investigación que perdemos un poco la perspectiva de problemas más generales. En este sentido, hace cosa de 2 años, cuando estaba ya próxima a mi jubilación, me planteé la pregunta de si todas estas investigaciones iban a servir para que en el futuro la población humana pudiera alimentarse o si íbamos a seguir teniendo los problemas de hambre que existen actualmente. Realmente me hubiera gustado que la respuesta a esa pregunta la pudiera eh, encontrar en alguna revista tipo National Geographic que me permitiera, pues de una manera fácil y rápida, resolver todas mis dudas. Desafortunadamente, este número especial de esta revista no existe, con lo cual me tuve que poner yo mismo a averiguar cómo estaba el tema. Y hoy, gracias a la amable invitación de la Biblioteca Pública de Segovia, tengo la oportunidad de poder compartir con vosotros algunos de estos resultados que he encontrado en mi búsqueda. Generalmente, cuando nos ponemos a averiguar sobre un tema, lo primero que miramos son los periódicos. Y eso fue lo que hice yo. Entonces, buscando qué información dan los periódicos sobre el problema del hambre en el mundo, pues lo primero que encontré fue una respuesta contundente a mi pregunta. En este artículo del Mundo hablaba de que el planeta no podrá alimentar a toda la población dentro de 30 años. Buscando más artículos se encontraba pues, que la pérdida de biodiversidad, mucha de la cual está causada por la agricultura, pues puede llevar a la extinción de la especie humana. O en otro artículo se hablaba de la reducción en las poblaciones de insectos que se observan en todo el mundo. Se hablaba del apocalipsis de los insectos. Como podéis ver, en general, el espíritu es apocalíptico, ¿no? Es realmente, bueno, los periódicos tienden a tener unas noticias muy sensacionalistas que llamen la atención, pero quizás no son muy equilibradas. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un poco, en contraste con estas informaciones de los periódicos, qué es lo que nos dice la ciencia, los datos fríos y objetivos. Y aquí vamos a tratar dos temas que están relacionados, muy relacionados entre sí, pero que conviene tratarlos independientemente. Uno es el problema de la alimentación, alimentar a una población que está en rápido crecimiento, y el otro es conservar los recursos disponibles y el medio ambiente. En relación con el primer problema, está claro que la población ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. Durante el siglo XX, a principios del siglo XX, la población del mundo era 1.700 millones de personas y hoy en día, en el año 2020, son 7.500 millones de personas. Y las proyecciones que se realizan en este sentido indican que dentro de 30 años llegaremos a la famosa cifra de los 10.000 millones de personas a los que hay que alimentar y de los que se han estado alimentando hasta ahora.
¿Cómo no las hemos arreglado hasta ahora para alimentar estos 7.500 millones de personas? Pues si vemos las estadísticas, nos encontramos que no nos los hemos arreglado muy mal, porque si vemos cómo ha ido creciendo el consumo de alimentos por persona y día en diferentes países, bueno, pues vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, pues ha ido desde los años 60 hasta el 2013, pues ha ido creciendo progresivamente y hoy en día pues está pues, por encima de los 3.500 kilocalorías por persona y día, mucho más de lo que se necesita. Pero no solo en países desarrollados como Estados Unidos o Europa, sino en países de desarrollo mucho menor, como pueden ser Brasil o China, pues vemos que también que ha ido creciendo progresivamente durante todos estos años el consumo de alimentos y hoy en día pues están por encima de las 3.000 kilocalorías por persona y día, cuando según las recomendaciones nutritivas, pues la cantidad, el consumo de alimentos debería de estar en torno a las 2.300 kilocalorías por persona y día. O sea que se consume en estos países más de lo que realmente es necesario. Entonces, en las únicas zonas donde existen problemas de alimentación es principalmente en África, y aquí podemos ver el ejemplo de Etiopía, que en los años 90 el consumo de alimentos estaba por debajo del umbral del hambre. Este umbral se superó ya a finales de los años 90 y hoy en día pues, está próximo a las recomendaciones nutritivas, aunque todavía está muy bajo. Entonces, estas cifras nos dan una visión un poco más optimista de cómo está la situación. Pero claro, estos valores son medias de consumo en los países y muchas veces ocurre que dentro de estos países hay grandes diferencias sociales, entonces puede haber gente que consume más de lo recomendado, mientras que hay parte de la población que no lo consume. Entonces, habría que buscar un indicador que reflejase más esta situación. Entonces, este indicador podría ser el porcentaje de población que está desnutrida. Entonces, si vemos las estadísticas de este indicador, pues efectivamente también ha ido disminuyendo desde los años 90 hasta la actualidad en todo el mundo. En general, por ejemplo, a principios de los 90, la línea esta amarilla indica el porcentaje de todo el mundo. Estaba pues próximo a un 20% de población desnutrida y hoy en día está un poco por encima del 10%, o sea, se ha reducido a la mitad. Incluso en las zonas más castigadas por el hambre, como es el África subsahariana, pues a principios de los 90 estaban de casi un 35% y hoy en día está también por debajo del 20%. O sea que se ha mejorado sustancialmente. Sin embargo, aquí veis que estas cifras son para el año 2015. O sea que hasta el año 2015, gracias a que ha habido un incremento muy grande, se ha triplicado la producción mundial de los principales cultivos, de trigo, arroz y maíz, pues ha sido posible dar de comer a toda esta población que ha crecido. El tema que tenemos es qué va a pasar ahora, a partir de ahora, en el futuro. Y lo primero que vemos es que a partir de los últimos años, en los últimos 3 años, esa tendencia tan favorable que habíamos visto se está revirtiendo. Y hace poco la Organización Mundial de la Salud decía que está volviendo a crecer el hambre en el mundo, impulsada por los conflictos bélicos y por el cambio climático. Y para daros unos pocos datos, se habla de que 6 de cada 10 personas con hambre viven en un país en guerra. O sea que tiene mucho que ver los conflictos con el hambre. Y también, por el otro lado, que la inseguridad alimentaria está en el origen de 3 de cada 4 conflictos actuales. O sea que, por un lado, los conflictos causan
hambre y por otro lado el hambre causa conflictos. Entonces, si vemos un mapa de cómo está distribuida el hambre en todo el mundo, vemos que se concentra básicamente en los países de África, sobre todo en zonas que están en guerra, como puede ser el Yemen, puede ser Congo, República Centroafricana, en todas las zonas de subsaharianas en donde suele haber conflictos, pues en Afganistán, hay todas estas zonas. En total, pues estamos hablando de 820 millones de personas, que será solo un 15% de la población mundial, pero que son muchos millones de personas. En ese sentido, no sé si sabéis que el Premio Nobel de la Paz de este año, del 2020, se ha entregado al Programa Mundial de Alimentos por sus esfuerzos para combatir el hambre y su contribución a la paz en áreas de conflicto y para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto. O sea que realmente se reconoce la labor de esta Organización de Naciones Unidas para la lucha contra el hambre, que está justamente trabajando en estas zonas del sur de África, repartiendo alimentos y ayudando a la gente de la zona. Bueno, una vez tratado el tema de la alimentación, vamos a pasar al segundo reto, que era el conservar los recursos disponibles y el medio ambiente. En este sentido, yo he resumido 4 amenazas que son particularmente importantes. Una es el agotamiento de recursos, la pérdida de suelos y la desertificación, la pérdida de biodiversidad y, por último, el cambio climático. Vamos a repasar un poco cómo está la situación en todos estos temas. Agotamiento de recursos, pues quizá el recurso más importante en agricultura, sobre todo en países áridos o semiáridos, es el agua. Casi un 70% de toda el agua que se utiliza en el mundo se utiliza en la agricultura. No en consumo humano ni en campos de golf, sino para la agricultura. Y dado que el agua disponible es limitada, el agua dulce, agua salada hay mucha, pero bueno, hacerle el agua salada aplicable a la agricultura tiene un coste energético que es inviable. Tenemos una cantidad de agua muy reducida. Otro tema es la erosión de suelos como consecuencia de las prácticas agrícolas. Entonces, sabéis que una de las prácticas más corrientes en la agricultura es labrar el suelo. De hecho, los agricultores se les ha llamado tradicionalmente labradores porque su trabajo era labrar, pero este labrar el suelo destruye la estructura de estos suelos y luego cuando vienen las lluvias el suelo es fácilmente erosionable y termina siendo arrastrado pues a los ríos y posteriormente pues a los pantanos y al mar, perdiéndose un suelo fértil que luego puede ser también transportado por el viento y lo que ocasiona al final es problemas de desertificación. En relación a la pérdida de biodiversidad, bueno, se puede hablar de muchos tipos de organismos. Voy a poner un ejemplo concreto, que es el de las poblaciones de aves. Aquí tenéis una imagen de las poblaciones de aves típicas en cultivos cerealistas en España, típicas que existían hace unos años. Eran pues las típicas poblaciones de perdiz, codorniz, pájaros como el pájaro triguero y luego aves de mayor tamaño como los isones, las abutardas. Había una gran diversidad de especies que vivían de los recursos que les brindaba la agricultura. Hoy en día, en muchos campos de cultivo,
prácticamente solo quedan dos especies, que son la paloma y el tordo, a las cuales yo no sabría si catalogarlas como biodiversidad o como plagas. Para los agricultores están consideradas como plagas, ya que lo que ocasionan son grandes destrozos, alimentándose de sus frutos, comiendo las semillas que se siembran, etcétera. Y por fin llegamos al tema del cambio climático, un tema muy conocido, que todos habréis oído hablar de él, que afecta a muchos sectores, y aquí vamos a ver de qué forma está afectando y va a afectar a la agricultura. Este es un mapa de las previsiones de cuáles serían las pérdidas en productividad en la agricultura desde el principio de la década de los 2000 hasta el 2080. Y se puede ver, lo más llamativo es que, como es lógico, en todos los países del norte, el incremento de temperaturas que se espera pues va a ser beneficioso para la agricultura. Entonces vemos como en los países nórdicos, por ejemplo, en Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, incluso Alemania, Gran Bretaña, Canadá, en todas estas zonas va a haber un aumento hasta de un 25% de la producción agrícola como consecuencia del incremento de las temperaturas. En cambio, de esta línea para el sur, la tendencia va a ser la opuesta. El incremento de temperatura va a limitar la producción de los cultivos. Y en grandes zonas como son México, el sur de Sudamérica, en toda África, en Australia, en la India, pues las producciones van a disminuir incluso hasta un 25%. Lo grave de esta situación es que precisamente, como hemos visto anteriormente, en muchos de estos países es donde ya existen problemas de hambre y estos problemas se están viendo acentuados y se van a ver más acentuados en el futuro como consecuencia del cambio climático. Bueno, el cambio climático afecta a la agricultura, pero también el cambio climático está causado por la agricultura. Hay tres gases, o sea, el cambio climático está causado, como todos sabéis, por la acumulación de gases de efecto invernadero, y hay tres gases principales que tienen que ver, es el metano, el CO2 y el N2O. Entonces, la agricultura, la ganadería, mejor dicho, genera grandes cantidades de metano como consecuencia de las deyecciones del ganado. Las labores del terreno generan CO2 como consecuencia, por un lado, de la utilización de maquinaria agrícola y por otro lado, de las pérdidas de materia orgánica del suelo con las labores. Y el N2O es producido por la descomposición de los fertilizantes nitrogenados que se aplican en la agricultura. A continuación vamos a ver qué contribución de los gases de efecto invernadero tiene cada uno de los tipos de alimentos. Para empezar, tenemos que decir que más del 25% de todas las emisiones totales de gases de efecto invernadero están causadas por la alimentación. De todas esas emisiones causadas por la alimentación, más de un 50% están originadas por alimentos originados por animales, de productos animales. Y el resto serían un 40%, 40 y tantos por ciento, serían por alimentos de origen vegetal. Y dentro de los alimentos de origen animal, principalmente el 50% son los derivados de carne de vaca y de cordero, que son los animales que tienen una digestión que produce metano. Esto nos lleva a la disyuntiva de si es preferible
tomar alimentos de origen vegetal o de origen animal, si es mejor tomar pescado o carne. Bueno, ya hablaremos más tarde de este tema. Entonces dejamos los retos y vamos a ver un poco qué posibles soluciones puede haber para estos problemas. Yo he resumido 4 aspectos que serían acabar con los conflictos bélicos, cumplir con los acuerdos de cambio climático, adoptar una dieta más sostenible y por fin producir más con menos. Ya vimos que el origen del hambre en gran parte son los conflictos bélicos. Entonces, lo ideal sería poder acabar con estos conflictos. Bueno, esto puede ser utópico, la responsabilidad le corresponde a los políticos y nosotros no podemos hacer mucho en este sentido. Otro aspecto, cumplir con los acuerdos del cambio climático. Sabéis que hace ya unos cuantos años se llegó al Acuerdo de París de medidas contra el cambio climático. Ha pasado el tiempo, todos los años hay cumbres de clima en diferentes sitios. La última fue el año pasado en Madrid y la verdad que tampoco se avanzó mucho. Una vez más, el tema está en las manos de los políticos y nosotros tampoco podemos hacer mucho en este sentido. El tercero es adoptar una dieta más sostenible. Aquí sí que podemos nosotros actuar. Según las organizaciones médicas, la dieta ideal, no solo para salvar al planeta, sino también para la salud del ser humano, sería consumir un 50% de nuestros alimentos que sean frutas y verduras, luego pues un 20% que fueran cereales, legumbres, pueden ser aceites vegetales y que solo una proporción muy pequeña fueran productos animales como son pues, la carne, productos lácteos, etcétera. Y por último, otra solución sería producir más alimentos con menos recursos. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues hay varios aspectos que vamos a tratar. Uno son los sistemas de producción que se utilizan. Hoy en día hay, digamos, 2 alternativas extremas. Una es la agricultura intensiva y la otra sería la agricultura ecológica. Sobre cuáles los beneficios y los inconvenientes de cada uno de estos tipos de agricultura. Se han escrito cientos de artículos científicos en las mejores revistas, en Nature, en Science. Entonces, revisando un poco toda esta bibliografía, al final llego a la conclusión de que ya es hora de aceptar que existen diversos tipos de agricultura y que todos pueden tener su lugar para alimentar al mundo. Y que muchas veces los sistemas agrarios intensivos tienen un coste ecológico menor y sobre todo necesitan menos tierra por unidad de producto que los sistemas ecológicos. Los sistemas ecológicos tienen menores producciones por unidad de superficie y por lo tanto para producirle la misma cantidad de alimentos, la cantidad de alimentos que va a necesitar el mundo, habría que utilizar más tierras y esas tierras habría que robárselas a ambientes naturales. Otra solución es utilizar la biotecnología. Y aquí surge también el debate en torno a los cultivos transgénicos. Buscando otra vez en las revistas científicas, vemos también que hay cantidad de información en este sentido. Yo tampoco soy un especialista, pero me he ido a un libro publicado hace poco por el CSIC, por el mejor especialista seguramente que tiene el CSIC en estos temas, que es José Pío Beltrán, y de acuerdo con lo que se dice en este libro, los transgénicos
pueden contribuir de manera decisiva a solucionar el problema alimentario y no existen evidencias científicas de efectos negativos de estos alimentos sobre la salud. Y ahí, por fin, llegamos a la utilización de nuevas tecnologías, es lo que se llama agricultura digital, agricultura 4.0. Hace poco salía en 20 minutos en un periódico digital una noticia hablando de que en el misterioso laboratorio X de Google, donde se desarrollan en secreto nuevos avances, están trabajando en la utilización de la inteligencia artificial al servicio del campo y desarrollando robots para practicar la agricultura. O sea que en Google se apuesta por la utilización de estas tecnologías en la agricultura. Hoy en día, por ejemplo, para la aplicación de fertilizantes o de plaguicidas, pues se utilizan grandes máquinas que aplican a toda la superficie y a lo mejor pues para aplicar una explotación pues se puede necesitar pues cientos de litros de un producto agroquímico. Sin embargo, en el futuro, y el futuro ya está, porque sí existen ya este tipo de robots, como veremos más tarde, pues se puede hacer unas aplicaciones mucho más dirigidas, con lo cual en vez de esos cientos de litros podremos realizar el mismo tratamiento con uno o unos pocos litros. Esta es precisamente la línea de trabajo en la que estamos nosotros involucrados dentro del grupo Tech4Agro del CSIC. Estamos estudiando cómo se puede desde los drones inspeccionar los campos de cultivo, obteniendo imágenes en las cuales se pueden distinguir perfectamente las líneas de los cultivos, que están aquí, las podéis ver en verde oscuro, del suelo, que está en verde claro, y de las malas hierbas, que son las manchas que están en rojo. Entonces, sabiendo la posición de estas malas hierbas, es posible que en vez de tratar todo el campo, se vayan tratando únicamente esas manchas en las cuales aparecen las malas hierbas, con lo cual podemos reducir sustancialmente el volumen de aplicación de productos. Ahora os quería mostrar pues, unos vídeos en los cuales se ve, se contrasta los tratamientos que se realizan en la actualidad para aplicación de herbicidas con las nuevas tecnologías que están desarrollados, que se han desarrollado para realizar aplicaciones mucho más focalizadas. Si puedo ver, a ver. Como podéis ver, estos, digamos, son los sistemas convencionales hoy en día que aplican uniformemente todo el campo, con lo cual se requiere mucho más producto y que en muchas zonas podría no haber sido necesario. Entonces vamos a ver ahora dos tipos de robots desarrollados y que están incluso comercializados que permiten uno realizar tratamientos también con productos herbicidas pero muy localizados y el otro que es una máquina que lo que hace es, por un método mecánico, destruir las malas hierbas en el cultivo. En primer lugar, vamos a ver, este es el robot que funciona con una placa solar que tiene en la parte superior, o sea que no necesita combustible, tiene una cámara que va obteniendo imágenes del campo y con un programa que le permite separar lo que son malas hierbas de cultivos. Y luego tiene unos brazos articulados con un pequeño inyector abajo que va aplicando únicamente el herbicida allí donde se ha detectado
que había las malas hierbas. Vamos a ver cómo funciona. Y este es el segundo equipo desarrollado por la Casa Bosch en Alemania, que es un equipo mecánico que también lleva unas cámaras que van detectando y distinguiendo lo que son malas hierbas y cultivos, y las malas hierbas, que las veréis que están en color rojo, las va enterrando en el suelo, les va pegando como un zapatazo y las va enterrando directamente en el suelo. Bueno, vamos entonces a ir terminando. Quería mostraros finalmente pues de qué forma hemos estado tratando temas muy diversos que van desde temas muy específicos como las malas hierbas a temas muy generales como son la población humana o la biodiversidad, los transgénicos, agricultura ecológica. Hemos demasiados temas a lo mejor, entonces puede que estéis un poco mareados, pero bueno, lo fundamental es que os llevéis a casa 5 mensajes. El primero es que nos enfrentamos a un grave problema, y cuando digo nos me refiero a toda la humanidad, todos nosotros, que es un problema que se puede resolver, que no hay que ser pesimista, que está en nuestras manos el hacerlo, y una vez más cuando digo nuestras, no me refiero a ti y a mí, sino a toda la sociedad. Que los que trabajamos en investigación tenemos un papel, que la investigación, la ciencia, tiene un papel clave en la solución de este problema, pero que todos nosotros, cada uno de nosotros, también puede contribuir a su manera, por ejemplo, pues eso, cuidando la alimentación, votando a políticos que apoyen estas medidas, etcétera, ¿no? O sea que es algo que podemos hacer todos. Entonces, con esto doy por finalizada mi charla y os dejo a vosotros que podáis aportar vuestras opiniones o vuestros conocimientos sobre este tema. Muchas gracias por vuestra atención. Pues nada, interesantísima la conferencia, César, fantástica. Y bueno, simplemente ahora voy a dar paso a los compañeros que han estado viendo. Como he estado un poquito pendiente de esto, no he visto a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta a César o quiere hacer algún comentario o nada, o levantáis la mano o bien lo ponéis en el chat. Voy a ver, espera, a ver, chat. O si quieres tú hacer alguna apreciación, César, alguna cosa que se te haya... Me parece que ahí había alguien que decía que quería preguntar. Inma, a ver, un momentito. Inma tenía una pregunta. Sí, vale. Hola, buenas. Hola, Inma. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición porque ha sido muy clara todo lo que has dicho. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es el tema que has dicho de los transgénicos, porque
Ese es de los transgénicos siempre nos están contando que si son cancerígenos, que si producen alteraciones malignas. Entonces, esta afirmación que has hecho ahí de que no son perjudiciales para la salud, me ha llamado la atención. No sé qué pensar. Sí, no me extraña porque aparentemente cuando yo hablo con la gente, pues la mayoría de la gente tiene esa percepción que se transmite pues a través de los medios o no sé por dónde. Pero yo ya digo, yo no soy un especialista en cultivos transgénicos, pero sí que he buscado en revistas que han tratado estos temas, revistas serias, y he buscado la opinión de expertos. Y en general el consenso que hay es que no hay ninguna prueba de que puedan ser nocivos para la salud el consumir estos productos. Y ni hay pruebas empíricas, ni hay una base científica que justifique que el hecho de que haber modificado algún gen de una forma, digamos, artificial, tenga que tener consecuencias de ese tipo. O sea que desde el punto de vista científico no debería de haber problemas, y cuando estos productos muchas veces están prohibidos o no se autorizan por la legislación de los países, por ejemplo en Europa, en Estados Unidos están permitidos, en Europa no están permitidos, y cuando vas a ver por qué no están permitidos en Europa, pues resulta que realmente hay una división de cuando tienen que votar los diferentes países de la Unión Europea, hay unos que votan a favor, hay otros que votan en contra, lo cual no dice mucho de la base científica, porque la base científica es la misma en Francia que en Alemania, pero muchas veces obedeciendo a intereses políticos o obedeciendo a otro tipo de intereses, ves que se toman esas decisiones. Pero realmente, bueno, si el que tenga más interés, el libro ese de Pío Beltrán, Los cultivos transgénicos, pues es un libro escrito por un especialista y repasa con gran profundidad todos estos aspectos. Hay varias preguntas por ahí también. Sí, hay más preguntas. Perdonadme, es que no se me... El ratón... mira, va a preguntar Carmen, que tenía una pregunta. Luego va Sonia, José y luego Ricardo, ¿vale? Voy a dar este turno. Carmen, ¿puedes preguntar? ¿Carmen? ¿Se me oye? Sí. Ah, sí, ya. Lo hace por escrito. Carmen lo hace por escrito. A ver. Me da la impresión de que los ciudadanos de a pie no tenemos toda la información, mientras que los gobiernos tienen claro que la vuelta atrás es imposible sobre el cambio climático y los recursos del planeta. ¿No será por eso que buscamos salir al espacio exterior? Bueno, según entiendo yo, efectivamente, muchas veces los ciudadanos no tenemos claro, y con esta charla, en parte, el objetivo es aclarar dudas que puede tener la gente en los temas que yo controlo un poco, ¿no? En el cambio climático no hay vuelta atrás. Vuelta atrás, volver a la situación de principios del siglo XX, pues seguramente no, pero por lo menos no seguir adelante en un camino que tiene muy mal desenlace, ¿no? Y sí, pasos se van dando. Este año, por ejemplo, leía el otro día una estadística que los gases de efecto invernadero en España, en concreto, se habían reducido en el año 2020 un 15%. Bueno, en gran parte son debidos al COVID también. O sea, el COVID tiene también su parte positiva. Durante el periodo de confinamiento, durante los meses de marzo, abril, se redujeron los gases de efecto invernadero en España un 75%. O sea, que es posible reducir los gases de efecto invernadero. Y eso, claro, lleva unas consecuencias. Hay que reducir el transporte, que se hizo en esas épocas, el consumo, etcétera. Pero sí, poco a poco.
si descontamos el efecto del COVID, me parece que se ha reducido este año en España un 5% los gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, poco a poco se va consiguiendo, pero bueno, no es un proceso ni fácil ni rápido, o sea, va a llevar su tiempo. Sonia, te toca preguntar. Te paso la palabra. Vale, ¿se me oye? Sí, sí. Sí. Bueno, muchas gracias a la biblioteca, Nuria, y gracias, César. Me ha parecido entender que decías que la agricultura ecológica, que necesita muchísimo terreno, habría que quitarlo a zonas naturales. ¿Ha sido eso lo que has dicho? Sí, eso es lo que en diversos estudios que se han hecho se ve que bueno, como es normal, la producción de la agricultura ecológica es inferior a la agricultura intensiva, y con lo cual, si hubiera que producir todos los alimentos que le hacen falta con ese tipo de sistemas, pues haría falta más tierra. Sí, totalmente de acuerdo, pero a lo mejor hay que quitárselo al terreno extensivo, o a lo mejor hay que darle que cada familia o cada territorio o cada región, no sé cómo hacerlo, tenga su propia posibilidad de sus propios agricultores, ¿no? Es que yo creo mucho más en un mundo más despacio que en un mundo más, o sea, seguir con el mismo ritmo y buscar soluciones con el mismo ritmo que llevamos, me parece un poco loco. Me parece mejor bajar un poco el ritmo, ¿no? Sí, de acuerdo, en eso estamos de acuerdo, pero luego a la hora de conseguirlo con medidas concretas, bueno, pues eso, la agricultura ecológica evidentemente tiene un papel, hay una demanda, hay un sector de la sociedad que quiere esos productos por diversas razones y que está dispuesto a pagar algo más, porque el producirlos sale más caro que producir otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces hay un lugar para esos alimentos. Pero claro, hay necesidades en el mundo que no se pueden satisfacer con agricultura así que de baja producción, sino que hay que tratar de conseguir una producción mayor, y a veces pues si eso hace falta utilizar fertilizantes, pues eso permitiría aumentar la producción, pero no sería aceptable desde el punto de vista de la agricultura ecológica. Entonces ahí hay un dilema. Ya. Vale, gracias. Nada. Gracias, Sonia. Bueno, José, te toca preguntar. Te paso Hola, la buenas palabra. tardes. Muchas gracias a vosotros, ¿vale? A ver, quería, al principio de la charla he visto el crecimiento de la población humana, y esto es un crecimiento exponencial. Se te oye un poquito mal, José. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, creo que sí. Vale, decía que al principio de la charla he visto el crecimiento de la población humana, ese tipo de crecimiento del J, crecimiento exponencial, y claro, la charla dice si seremos capaces de alimentar a 10.000 millones de personas. Eso lo vamos a conseguir en 20 años. Pero yo creo que deberíamos pensar a más largo plazo, es decir, qué soluciones puede haber. Lo que está claro es que las soluciones que se han planteado hasta ahora de incrementar la producción y mejorar las técnicas agrícolas, eso es lo que se lleva haciendo desde 1900. Y vemos que hay pérdida de diversidad, vemos que hay cambio climático, y al final, tarde o temprano, no seremos capaces de alimentar esta población en este crecimiento. Yo no sé si se han hecho estimaciones de cuándo esa curva en J va a cambiar, o qué se piensa de cara a largo plazo. Muchos de nuestros habitantes tienen 10, 12 años, es decir, en los años 30 no es más que el comienzo. Sí, efectivamente, tienes razón. Estuve pensando en si utilizar la gráfica esa o utilizar otra gráfica que existe que prolonga un poco el tiempo, ¿no? En vez de hasta el 2050, hasta el 2100. Y entonces esa curva que parece que es explosiva, que eso va a reventar en algún momento porque ese crecimiento exponencial no lo puede soportar el mundo, está también previsto que a partir del 2050 se va a ir suavizando
porque de hecho ya incluso en los países en los cuales la natalidad era muy elevada, en países de África, por ejemplo, en el sudeste de Asia, pues hoy en día las familias están teniendo 2 hijos y está cambiando la cultura de esos países y se dan otras prioridades, y entonces las previsiones, por ejemplo, de cara al 2100 es que no va a seguir esa tendencia exponencial, sino que se va a tender a llegar a un límite que ahora no me acuerdo cuánto era, pero vamos, que va a ser más asumible el alimentar a esa población, que si siguiera con esa tendencia exponencial sería prácticamente imposible, pero que en paralelo a estos avances que se pueden ir consiguiendo en la alimentación, hay un cambio en la cultura de las sociedades, incluso de los países más pobres, que favorece que la natalidad se va reduciendo y que esos problemas están en vías de mejorarse. Pues, José, ¿quieres hacer alguna otra pregunta? O... Sí, quería preguntarle que lo que hemos visto hasta ahora es que este tipo de agricultura, que es cierto que para dar de comer a todos es necesaria, o la que se ha visto, pues está conllevando sobre todo muchísima pérdida de biodiversidad. Además es que consiguen que nos pongan de moda ciertos productos que se cultivan en zonas de muchísima riqueza biológica y que están haciendo en muchos casos más estropicios que beneficios. Yo no sé si hay políticas que van a intentar paralizar estas situaciones, como el hecho también de que los transgénicos pues sean de empresas concretas. Es decir, que da la circunstancia de que en los lugares que antes nos has pintado en el mapa, en los sitios donde parece ser que se va a incrementar la producción, es donde menos les hace falta. Van a tener agua, van a tener maquinarias, van a tener fertilizantes, van a tener de todo. Pero sin embargo, esas patentes van a ser de esos países que precisamente ahora mismo no tienen viso de pasar hambre. Es una cosa curiosa, es decir, que la política también tiene que cambiar, no solamente evitar guerras, sino algo más. Nada más, esto es lo último. Sí, no sé si te he entendido perfectamente porque se te oía entrecortado, entonces puede que no te haya entendido perfectamente. Pero bueno, un poco la idea de lo que comentabas es cierto. Lo que a veces no sabemos es que no solo de las empresas que se están, digamos, monopolizando todo el tema de la alimentación, pero también a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención es que en zonas geográficas como es África o América del Sur, por ejemplo, zonas que tienen un potencial de producir alimentos muy grandes, los que se están comprando tierras, invirtiendo y eso no son a lo mejor las grandes compañías americanas, sino que son los chinos. La China está teniendo una penetración en África para comprar tierras, para meter tecnología, o sea que independientemente de que haya unos productos u otros, los chinos tienen claro de que lo que quieren es alimentar a su población, con lo que se produce en la China no es suficiente y entonces pues están saliendo al mundo a buscar pues dónde producirlo y cómo, ¿no? Entonces son temas políticos evidentemente, pero que es muy difícil. ¿Cómo vas a prohibir a un país, a empresas de un país que entren en otro país? No sé si eso es posible. No sé si con eso te respondo. No, yo no estaba hablando de prohibir, es decir, al final son los consumidores los que prohíben. Lo que creo que es conveniente es que a los consumidores se les dé una idea clara de cuál es la trazabilidad de ese producto que produces, pues como tú estás diciendo, con una agricultura más sostenible, pero también cómo. Es decir, lo que es increíble es que nos demos cuenta después de 20 años utilizando aceite de palma, en el que veamos que realmente ese consumo pues está perjudicando
zonas con muchísimo más patrimonio ecológico del que nos podemos imaginar. Y lo que hay que entender es que la Tierra es un globo único. No tiene sentido que nosotros en Alemania o en España protejamos las riberas de los ríos y estemos promocionando el cultivo de unas grandes superficies en unas zonas de un valor ecológico increíble. Es decir, creo que las políticas de producción deberían de primar sobre las políticas de mercado, si no esto tiene muy mala situación. Nada más, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Gracias, José. Le paso la palabra a Ricardo, que quería también preguntarte, César. Ricardo. Perfecto. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, César, Nuria, y a todo el equipo de la biblioteca que está detrás y hace esto posible, esta sesión. Y bueno, quería compartir un par de reflexiones y también trasladar algunas cuestiones. Una reflexión es que justo me ha surgido con tu presentación del problema de producir más con menos. Claro, ahí es un problema que también se traslada y es uno de los gruesos que compartimos en España con el resto del mundo, que es un problema de gobernanza coherente. Trasladado a un ejemplo aquí en España es, se han destinado una... Se ha cortado el audio, Ricardo. ¿Se oye? No sé si es general. A Ricardo no. A Ricardo no. Ricardo, se ha cortado. No sé si... Espera, que voy a decírselo por... A ver, ahora. No. ¿Estoy? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Pues esa comunidad de regantes, en principio, al tener un sistema más modernizado, debería utilizar menos agua. Pero no es así. El Estado le sigue otorgando el mismo volumen de agua a utilizar. Entonces, ahí viene el problema de que debe ser una gobernanza coherente. Simplemente trasladar esta reflexión. No sé si César ahí conoce a un compañero más también del CSIC que está más metido en el PUAS. Exacto. O sea, como decía al principio, pues mis temas específicos de trabajo pues han sido siempre pues muy centrados en aspectos concretos de investigación relacionados con la agricultura y hace ya relativamente poco que me he dedicado a averiguar un poco más sobre todos estos temas. Entonces, la parte técnica de agricultura, etcétera, pues la controlo hasta cierto punto, pero ya si me metes en temas de gobernanza y en temas sociopolíticos, ya ahí no tengo un criterio como para poder debatirlo. No sé, se me sale de mis conocimientos. Era más una reflexión para compartir también. Sí, en principio me parece razonable, sí. pero no sé qué razones puede haber que dificulten el hacer ese tipo de gobernanza. Sí, bueno, esa era una pequeña reflexión. Luego, una cuestión ahí que sí que lanzo es, has hablado sobre el tratamiento de malas hierbas y me parece muy potente el poder implementar sistemas para eliminación de las mismas, eliminando tratamientos fitosanitarios. Me parece una idea, una línea de tratamiento muy potente y brutal. En este sentido, la pregunta es, desde el CSIC, entiendo que también habéis hablado con compañeros y compañeras, las líneas por donde se tienen que evolucionar y es en tema de tratar de mantener los linderos, esa infraestructura verde que ahora se va a tener que ver más reforzada y esos bancos de polinizadores en medio de las parcelas de explotación. Recientemente, hace 2 o 3 semanas, ya por fin se firmó y salió a la luz la estrategia de infraestructura verde aprobada desde el... Entonces, se ha vuelto a cortar, Ricardo. ¿Me escucháis ahora? ¿Sí? Sí. 2, 3. Sí, yo te escucho, sí, estabas hablando de las infraestructuras verdes. Eso es.
Entonces, en ese sentido es preguntarte si habéis considerado el mantener estas infraestructuras verdes para... No se le oye bien a Ricardo. La última parte no... Yo sí, yo le estoy oyendo, sí. ¿Me escucháis bien? Yo sí. 1, 2, ¿Y a César? probando. Sí. César, ¿sí que me escucha bien? Te estoy escuchando perfectamente. Pues a lo mejor quizás sea un problema técnico por parte de la biblioteca. Sí. Bueno, pues... la línea, César, la pregunta es precisamente eso. En estos estudios e investigaciones... ¿Oís a Ricardo? Sí, yo a mí no me oyen. Yo lo oigo, sí. Quizás si otra persona del propio chat puede hacer un segundo al micrófono y decir sí o si no. Bueno, sí, a mí me escuchas, Paula. Sí. Paula, ¿escuchas a mí? Es un problema de la biblioteca. Parece que sí. Bueno, pues no, ahí sí que te puedo contestar, porque ahí sí que entra de lleno en los temas que estamos trabajando. Llevamos ya unos cuantos años trabajando en márgenes florales para polinizadores. Efectivamente es una medida que además que podemos abordar, porque por ejemplo el equipo el robot que puede matar las malas hierbas de una forma mecánica, pues es un proyecto un equipo que ha desarrollado la Casa Bosch en Alemania, que tiene toda la tecnología alemana disponible y ha desarrollado este robot que es una maravilla, pero debe costar también millones, ¿no? Y nosotros no podemos hacer en España, no podemos hacer ese tipo de desarrollos, pero sí que podemos hacer cosas más próximas, como puede ser lo de los márgenes florales, y se están haciendo, y efectivamente es una medida muy interesante, y hay, bueno, pues dentro de la geografía española hay varios grupos que están trabajando en Aragón, aquí en Castilla, y sí, yo creo que por ahí se puede avanzar en nuestras condiciones. Perfecto. Sí, precisamente abordando esta cuestión de infraestructura verde, tema de polinizadores, aquí se abre ya el tema de las externalidades ambientales, los servicios ecosistémicos que van ligados a esta infraestructura verde. Claro, ahora la línea es cuantificar económicamente, se está empezando a tratar el tema, económicamente el valor de estos servicios ecosistémicos. Claro, aquí en este sentido hemos visto que una producción intensiva no cuantifica el daño que hace precisamente a estos servicios ecosistémicos. Por eso muchas veces se traslada erróneamente el concepto de que una agricultura ecológica es más cara. Eso es falso, también precisamente porque no se cuantifica en esa matriz los servicios ecosistémicos, entre los que se incluye precisamente la pérdida de suelo, la pérdida de materia orgánica principalmente es una de las piedras angulares clave que hay que tratar. Entonces también para poder considerar qué sistema es mejor o no, en esa matriz, en esa ecuación hay que contabilizar y computar el máximo de servicios ecosistémicos que se utilizan o que se pierden por el uso de ciertas prácticas y técnicas. Simplemente compartirlo. Entiendo que desde el CSIC hay varios grupos trabajando en esta línea, aparte de otros colectivos y otros grupos científicos, básico y fundamental. Y las líneas y sobre todo esta recuperación en verde que se está moviendo desde Europa, las líneas van por ahí y todas estas entidades, sobre todo CSIC, ha de ir también, entiendo, por esta senda. Entiendo que deberá ir por ahí. No sé si punto alguna matización. Perdona, César. Nada, sí. Estamos de acuerdo. Y bueno, en Europa un poco la política agraria va por ahí, o sea, todas estas infraestructuras que económicamente no tienen a lo mejor una rentabilidad, pero para eso están todo tipo de subvenciones
que pueden ir dirigidas a apoyar este tipo de actuaciones. A que la política verde de la Comunidad Europea, pues yo creo que está bastante clara y va dirigida en esa dirección. Vale, perfecto. Y bueno, una última reflexión de los transgénicos que ha comentado una compañera ahí, una pregunta. Nada, simplemente también comentar que hay muchos comentarios por redes sociales, mitos, leyendas, pero desde luego para tomar una decisión hay que recurrir a los datos y a la ciencia, evitar bulos, leyendas. Con respecto a transgénicos, por ejemplo, un ejemplo muy conocido y poco conocido es el tema de la insulina. Todas las personas diabéticas que se pinchen insulina, esa insulina es producida gracias a una bacteria modificada genéticamente. Entonces, ¿los organismos modificados genéticamente son buenos, son malos? Una gama de grises que hay que valorar. No son ni buenos ni son malos. Es una herramienta y depende de cómo se utilicen, pueden ser buenos o no. Simplemente ponerlo ahí sobre la mesa, compartirlo. Si tenéis curiosidad más en tema de la insulina, ahí suelto dos palabras. La insulina al principio se fabricó químicamente y esa fórmula pues era levógena y destrógena. Si se pinchaba el paciente uno de esos tipos, sentaba bien. Si se inyectaba el otro de los tipos, sentaba mal. Consiguieron desde la ciencia, a través de un organismo modificado genéticamente, que toda la insulina que se produzca de la que sienta bien al paciente. Y eso ha sido gracias a un organismo modificado genéticamente. Simplemente compartir esa dato o anécdota. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Una reflexión muy buena. Tenemos que pensar en ello. Y no sé, creo que no hay más preguntas. Así que yo creo que vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Ha estado fantástico y, como decía Ricardo, tenemos que oír más a la ciencia. Tenemos que empezar a escucharos porque si no este mundo va un poco patas atrás. Y nada, simplemente pues agradecerte, César, que has estado hoy con nosotros, agradeceros a los demás que hayáis participado en esta primera sesión del ciclo de ciencia y os convoco a las próximas sesiones, que la siguiente es mañana con Margarita del Val, que nos va a hablar del tema estrella de este año, del coronavirus, ¿vale? Y nada, reitero mi agradecimiento por parte de mis compañeros y pido disculpas por los fallos técnicos que hemos tenido, que han sido unos pocos.